Os comento para presentar a los participantes que en primer lugar se encuentra con nosotros Robert Fletcher. Él es profesor de Sociología del Desarrollo de la Universidad de Wageningen. Y tengo que hacer un esfuerzo porque él también. Porque él es originario de California, es antropólogo y trabajó durante muchos años en Costa Rica. Su castellano es muy fluido, pero también hay que decir que también cansa, os podéis imaginar, ¿no? Para los que tampoco no tengáis el castellano como primer idioma, pues tenerlo en consideración. Junto a él está sentada Nora Müller, que es investigadora. Está realizando su tesis doctoral y luego más tarde participará en la mesa, pero en tanto que tenemos suficiente confianza, Rob y yo le hemos pedido que se siente con nosotros por si acaso hay que hacer alguna aclaración, sobre todo por lo que respecta al idioma, aunque su tesis doctoral, y luego lo veréis, tiene que ver con la temática del libro de Rob, con lo cual viene a ser un poco la contribución que Nora pueda hacer, ¿no? Ella estudió Ciencias Ambientales en Berlín, pero luego hizo un máster en Tübingen y ahora está haciendo el doctorado en nuestra universidad, con la codirección de Robert Fletcher. Y por último, os presento a Asunción Blanco Romero. Ella es profesora de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona y es de las personas que dinamiza más la actividad de un grupo de investigación que se denomina Tudistar. Para que os situéis, ellas trabajan, sobre todo, diría yo, en temas de turismo de interior, y con Inma Díaz, que está sentada ahí atrás, también tiene sus intervenciones para más adelante a lo largo del curso de verano. Y con esto yo le doy la palabra a Rob. Entonces, el contexto del libro es discusión acerca de ese documento bastante importante que se llama el Post-2020 Global Biodiversity Framework. Y eso intenta hacer un guía para planificación de conservación en muchos lugares, en todo el mundo, para los próximos 10 años. Y en ese debate hay dos perspectivas dominantes que están en la discusión. Uno tiene nombres como Half-Earth Project o Nature Needs Half, y intenta hacer áreas protegidas que excluyen a la gente, que solo están para la naturaleza. Y en ese como gran plan que tienen, quieren hacer hasta como la mitad del mundo, del terreno del mundo, en áreas protegidas. Y esa perspectiva es como tiene mucha influencia en la discusión. En el otro mano hay otra perspectiva que está organizado por organizaciones como la Capitals Coalition, que pretende promover lo que se llama mecanismos de mercado para capturar el valor económico de la naturaleza. Cosas como ecoturismo, pago por servicios ambientales, the Red Plus mechanism, que tiene el gol de evitar deforestación y todo eso. Y tiene que usar las ganancias de la conservación para apoyar para más conservación. Entonces, esos antes estuvieron como perspectivas como opuestas. Había un debate entre ellos. Pero en los últimos como 2 años han tenido como un acuerdo y han juntado para promover ese perspectivo que está como en base del framework, Post-2020 Framework, que se llama el 30 por 30. Y eso tiene el goal de proteger 30% del terreno del mundo por el año 2030. Y ese es como
un gol de corto plazo. ¿No? Y después el gol más grande es aumentar a eso. Entonces que antes del 2050 se puede proteger a la mitad del mundo como quieren hacer. ¿Okay? Entonces ese es el como plan dominante para la conservación, como el plan mundial en los últimos 2 años, 10 años, disculpe. Pero esos dos perspectivas, como la protección de naturaleza en áreas protegidas y también la mercantilización de la naturaleza en mecanismos de mercado, tiene consecuencias muy importantes que han estado documentados por un gran grupo de investigadores. Tiene consecuencias para la naturaleza bajo de protección, pero también para los derechos humanos, como puede ver. Entonces, ese plan de hacer áreas protegidas y hacer separación entre la naturaleza y la humanidad toma en cuenta independencias entre especies y hábitats en muchos de esos lugares. También no toma en cuenta que los problemas ambientales no paran en los límites de parques y también que para hacer esa producción hemos visto más militarización para combatir el consumo de recursos protegidos. Okay. En el otro lado, el plan de mercantilización de la naturaleza tiene esas consecuencias. Explotación, apropiación y segregación social. Okay. También que el vacío de la naturaleza que convierte en un bien de consumo, que la privatización de la naturaleza implica disposición. Hemos visto eso en muchas áreas protegidas, hace como millones de personas que han estado desposeídos. Y también tiene implicación de la eliminación de la relación naturaleza-humanidad. Entonces, esas cosas nos preocupan porque probablemente van a aumentar si ese plan se pone en efecto. Entonces, en nuestro libro comentamos en todo eso debate y proponemos otro perspectiva que tiene el nombre de conservación convivencial, convivial conservation. Y hay mucho que decir en eso, hay mucho más en el libro, más que puedo comentar en ese corto charla, pero al base tiene ese como serie de principales. Okay? La idea es que es una conservación que es buscando la convivencialidad en las relaciones naturaleza-humanidad. Para superar la separación entre humanos y naturaleza, establecido relaciones duraderas basadas en el respeto entre. Tiene la visión de promover visitas largas, social y ambientalmente justas y de proximidad, en lugar de los viajes de ecoturismo de corto plazo, que en la mayoría de casos está empleado para apoyar la conservación. Promover. Mecanismos de financiamiento basados en la distribución y no en el mercado y los mecanismos de mercado que describí antes. Y también promueva democracia directa sin discriminación ni de personas ni naturalezas. Entonces, esas son como la base de
perspectiva y resulta en esa serie de elementos. Promoción de áreas promovidas y no áreas protegidas, que logramos celebración de la diversidad de naturalezas, promoción de visitas prometidas, y no solo visitas de corto duración a lugares muy lejos. También promueva el ecologismo Cotidiano. Disculpe. Para reemplazar, reemplazar como que logramos los imaginarios espectaculares que está como a base de muchas experiencias áreas protegidas, y también un compromiso democrático que intenta promover la participación en la toma de decisiones sin discriminación, por razón de clase, etnia, género, etc. Además de esas principales, para nosotros es muy importante pensar no solo en lo que está pasando en las áreas de conservación, pero también lo que pasa fuera de esas áreas. Y eso es algo que no hace como la mayoría de gente que trabaja en la conservación. Y en particular, para nosotros, las economías extractivas que ponen presión en las áreas de conservación hay que tomar en cuenta. Y eso también implica que no hay que pensar solamente en cambiar lo que está haciendo la gente que vive muy cerca de las áreas de conservación, pero también la gente que vive muy lejos, que en la mayoría de casos tiene mucho más impacto en los recursos con su modo de vida y el modo de consumo. Y eso también no pasa en muchos casos. En la mayoría de proyectos de conservación, el enfoque es en la gente que vive muy cerca de las áreas de conservación. Y para nosotros ese es un límite en muchos proyectos. Eso fue muy corto, disculpe. De vuelta, muchas gracias por su atención. Puede leer mucho mejor en el libro, con la traducción mejor que yo podría haber hecho. Entonces, tenemos ese libro, pero también acabamos de publicar ese libro nuevo que se llama Conservation, From Principles to Practice, que se puede encontrar gratis en línea. Y tiene como una serie de estudios de caso de conservación en práctica. Muchas gracias. Bueno, aquí falta tal vez mencionar a Bram Busher. Él es el director del Departamento de Sociología del Desarrollo. La visión que aportan tanto Bram como Rob es muy ambiciosa. Yo creo que intenta crear una categoría en cuanto al conocimiento, rellenando un vacío de conocimiento, planteando una crítica mordaz a las políticas de conservación de la naturaleza que se aplican, ya sea la de los servicios ambientales como la de el encapsulamiento, por decirlo así, ¿no? Que serían las dos, neoproteccionista, neoconservacionista. Yo recuerdo 30 años atrás, cuando se aprobó el Plan de Espacios de Interés Natural, que Ramon Folch hablaba de que hacía lo que en catalán se llaman taques de net, hacían como cercos, diciendo aquí no me lo toquéis y en el resto pues haced lo que os dé la gana. Y es una crítica que conocemos de nuestro entorno, ¿no? al neoproteccionismo del que hablaba Rob. Yo creo que el reto que plantean con el planteamiento de la conservación convivencial tiene de bueno, por un lado, que es muy transdisciplinar, y lo digo también comentando porque hablábamos con Iris, que es geóloga, o con Nasun, geógrafa, o con Nora,
que estudió ciencias ambientales, o con Rob, que es antropólogo. Eso tiene, o gente que habéis estudiado turismo, ¿no? Como por ejemplo Carla, una parte que es muy nutritiva. No nos oímos nosotros a nosotros mismos con nuestros propios códigos, sino que rompemos esas disciplinas. Igual que con los movimientos sociales, con la gente que tiene más experiencia sin haber pasado por la universidad, con lo cual en eso también luego os haré un comentario al respecto. Pero que yo creo que lo importante del planteamiento que hacen ellos dos es que rompe con un dogma, y es el de considerar que la economía está como al margen de la biosfera, al margen de la sociedad, y habréis oído hablar de la economía ambiental, que plantea que los problemas ambientales son externalidades. Voy diciendo, como que están fuera del sistema económico, pues lo resolvemos o no, ¿eh? Y ellos plantean reintegrar. Y la conservación convivencial lo primero que habla es de entender naturalezas humanas y no humanas, que es algo que va como muy en contra, yo diría, de nuestra educación, porque nos han, al menos a mí, me educaron haciéndome entender que los humanos éramos diferentes del resto de los homínidos, ¿no? Y del resto de las especies naturales, de la naturaleza, del resto de naturaleza. Y esa idea es igual que plantearnos la realidad de los límites. Ramón Fernández Durán, el ecologista que a lo mejor recordaréis, de Ecologistas en Acción, cuando se moría, y lo decía, asumir los límites, y hablaba de su propia experiencia. Antonio Esteban, otro ecologista de Ecologistas en Acción, también lo decía, asumir los límites. Es algo que en nuestra sociedad parece como si no fuese posible. Con lo cual, es una propuesta muy disruptiva, porque rompe con esos paradigmas, ¿no? La economía al margen de la sociedad y de la biosfera, sin límites que nos vengan impuestos, porque nosotros, los humanos, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? La tecnología no lo puede resolver todo. Y eso pues tiene que ver, por ejemplo, con la geoingeniería. Plantear que el cambio climático puede ser resoluble a través de la geoingeniería. O los mecanismos de mercado, como pueda ser el caso del pago de servicios de naturaleza. Y vamos a vender la naturaleza para salvarla. Y dices, bueno, a ver, daros cuenta de que no todo es monetarizable, ni vas a poder pagar cualquier cosa. Habrá cosas que por mucho que quieras pagarlas y que tengas dinero para pagarlas, no las vas a poder resolver. Yo creo que la conservación convivencial tiene esas virtudes, y es para lo que me pedían a mí que yo interviniese ahora, habiendo acabado de hablar Rob, ¿eh? Luego le daré la palabra a Asun enseguida. Él se ha ajustado muy bien a su tiempo, yo también intentaré hacerlo. Me quedan nada más 2 minutos, añadiros pocas cosas más. Una, que tiene un gran valor y pretendemos desarrollarlo, las aportaciones de la base, yo diría que de la experiencia, de los experimentos, queriendo ser realistas, que es algo que dicen Rob y Bram al final del libro, que lo que no es realista es pretender que la economía lo resuelva, lo que no es realista es pretender que la tecnología lo resuelva. Y esas soluciones hacia, por ejemplo, una transformación ecosocial del turismo, las andamos explorando y buscando. Es en lo que consiste la conservación convivencial, o el trabajo que hemos hecho también con Asun, en temas de turismo postcapitalista, o con Nora, que está desarrollando su tesis, y buscamos ese tipo de desarrollos prácticos, ¿de acuerdo? Y por último, nada más, pasarle la palabra a Asun, que tiene como cometido en esta primera intervención explicar... Dime. Una trampa. Una trampa no. El guión, os lo leo, ¿eh? Explica la potencialidad del enfoque de conservación convivencial para el desarrollo del turismo de proximidad. Esta es la pregunta. He intentado pensar desde mi punto de vista cómo en numerosas ocasiones, ¿no?, se ha defendido que un medio para poder proteger
el patrimonio, y hablo en general ya no solamente del natural, ¿no? Sino de esa idea de la salvaguarda, de la recuperación, de la restauración, era a través de ponerlo a servicio del turismo. Muchas veces se consideraba que a través de lo que consideramos una mercantilización, una patrimonialización de los recursos culturales, materiales e inmateriales, pero también de esos espacios naturales, precisamente a través de figuras de protección, a través de la conservación tradicional convencional, que muy bien explica Bram y Rob en el inicio del libro, integradas en un sistema que realmente es extractivista, es decir, cogemos esos recursos con un extractivismo que lo que hace es financiar, por una parte, y por otra, regular que el posible disfrute que vayamos a tener de ese patrimonio, ya de cualquier tipo, ¿no? En un momento dado del libro es lo que Bram y Rob han llamado el voyeurismo turístico, ¿no? O esa idea de ir con la checklist para ver cuántas cosas consumo, cuánto veo, cuánto entra. Entonces, pensando en esa propuesta trampa, decía, bueno, ¿cómo cambiar eso, no? ¿Cómo integrar el turismo en esa conservación convivencial que bien explican es una suma de muchas cosas? La conservación se suma a otras muchas cosas, o más bien cómo aprovechar las potencialidades que tiene el enfoque para pensar en un desarrollo de un turismo diferente, alternativo, en este caso, pues de proximidad, pues porque nos iba bien para el enfoque, ¿no? de la teoría que llevábamos a cabo. Lo veía o lo consideraba como una apuesta, ¿no? A la vez una apuesta y una necesidad de encontrar un modelo alternativo, de unos escenarios más allá del capitalismo, que son las bases de esa conservación y de esa revolución. Y estaba claro que hemos llegado desde diferentes puntos de vista a un mismo punto que fue el que nos unió en su momento, ¿no? Que el paradigma en el que encaja tanto la conservación convivencial como otros tipos de turismo es el del decrecimiento. Y ahí hago un repaso de los diferentes puntos que van desarrollando a lo largo del libro y que muy bien ha resumido. Me habría ido bien esa tabla, inicialmente, porque mira lo que me ha costado hacerla. La cuestión es que, bueno, rápidamente, para no enredarme, se habla de la conservación, de una conservación menos alineada con el capital, ¿no? Un enfoque desde la economía política que pueda encajar en ese decrecimiento, donde haya una redistribución de la riqueza. Si, en mi caso, yo pensaba, si los flujos turísticos o de visitantes, de movilidad, son más próximos, si se dispone de más tiempo libre para entrar en contacto con la naturaleza, con el patrimonio, con la población residente, y eso aumenta la posibilidad de distribuir las aportaciones a sociedades próximas de esas riquezas disponibles, tanto de las patrimoniales hacia las visitantes como de las económicas de los visitantes hacia esa sociedad más próxima. Si hay más tiempo libre, si de ese tiempo libre sirve para prestar más atención a lo que nos rodea, ya sea la naturaleza, ya sea nuestros vecinos, en la vida cotidiana se aumenta el disfrute. Es decir, puede aumentar el valorar las cosas de otra manera, el pararnos a verlas de otra manera, interpretarlas y ver cómo esos espacios, esos territorios pueden ser mucho más presentes, puede ser una experiencia mucho más rica porque le sacamos el jugo, ¿no? a ese convivir o a ese estar. Claro, eso supone que tenemos que hacer una revolución, ¿no? Hablan de esa revolución contra el propio concepto y yo pensaba contra el propio concepto, contra ese imaginario de lo que entendemos actualmente por turismo, ¿no? Ese turismo como un viaje o un desplazamiento a una gran distancia, que luego hablaremos, a algo exótico, a algo diferente, ¿no? Pero que es muy diferente a la idea de disfrutar del tiempo libre, porque hay muchas maneras de disfrutar del tiempo libre. Y ¿quién no ha dicho esa frase de volver de vacaciones y decir necesito vacaciones de las vacaciones? Es decir, ¿qué hemos hecho para nuestro bienestar, ¿no? ¿Cómo encajamos o entendemos un ocio donde el viajar también pueda ser a corta distancia, donde sea parte de una vida mejor, con unos principios del descanso, del gaudí, del disfrutar,
y aquello que hemos oído muchas veces, ¿no? de Lefebvre y de otros, de una vida mejor y frugal, o lo que algunas sociedades han desarrollado incluso en sus constituciones, que ponía el buen vivir, ¿no? Cómo al final el turismo no es una herramienta que aporte buen vivir, a veces ni al propio turista que la realiza. Eso seguía también con la reflexión de que es necesaria, dentro de esa revolución y de ese proceso de decrecimiento, una manera diferente de gestionar los bienes comunes, ¿no? Y cómo recuperar esos espacios de ocio que muchas veces han desaparecido porque se han apropiado y mercantilizado y se han perdido de la gestión más comunal, ¿no? Y siguiendo la idea del libro, ¿no? de encontrar realidades ya presentes, sabemos o conocemos experiencias de turismo comunitario, de turismo social, de slow tourist pensado de otra manera. Por tanto, no hay que irse muy lejos en una gestión que no sea una gestión de los comunes subsidiaria, no sea una gestión ya pues abandonada en manos de según qué agentes, sino en la parte de la corresponsabilidad. Y eso, a mi parecer, se debería conseguir a través de la gobernanza, ¿no? Una responsabilidad sobre un espacio en el que se convive y en el que se entiende al que reside, con esa relación que no sea dual. No soy yo contra el otro, no soy yo contra la naturaleza, no hay un territorio y una naturaleza que no soy yo, sino que el territorio, la naturaleza, los residentes y el turista no consumen como tradicionalmente ese espacio, sino que pueden entender que hay unas propuestas alternativas más cercanas o más próximas a esa conservación convivencial, ya sea del patrimonio, de las sociedades próximas, ya sea de la naturaleza. También porque estamos planteando una relación distinta en el uso y el disfrute de los espacios a través de la visita, ¿no? Pero la visita en esa idea de la visita consciente, responsable, corresponsable y promover así un disfrute para y por los humanos, igual que se habla en el libro de la naturaleza para y por los humanos. Y ahí retomaba la idea de esas áreas promovidas que habla en el libro, unos espacios que no sean explotados por el turismo, ¿no? Unas áreas pensadas para el disfrute como espacios incentivadores, donde se conjuguen los visitantes, los habitantes, los viajeros que conviven y que manifiestan o mantienen relaciones duraderas, motivadoras, ilimitadas y corresponsables. Y hay algunos conceptos, pues, como esa idea de son áreas convivenciales, propositivas, democráticas, ¿no? Eso nos lleva a hablar de que para poder hacer o para poder conseguir estas nuevas alternativas hace falta también un cambio social. Hace falta cambiar ese imaginario y hace falta cambiar probablemente la manera de afrontarlo, de acercarse, de consumir, y eso supone un sistema de valores que supuestamente Europa tiene frente a otros territorios, pero que en la actualidad ya se ha visto que no lo ejercemos o no los tenemos presente habitualmente. Que la conservación sea la adecuada siempre que se encuentre integrada, ¿no? En un sistema de valores que se base en vivir con la naturaleza, para y por la naturaleza, y que marque qué responsabilidades tenemos para con esa naturaleza. Si el turismo se practica en un espacio de proximidad, es posible que haciéndolo de una manera diferente promueva el compromiso democrático, ¿no? Que sea significativo a largo plazo, un compromiso con los límites en un planeta finito y por tanto sabiendo lo que se puede y no se puede hacer porque no estamos fuera de esa humanidad o de esa naturaleza con la humanidad. Brahmi y Robb defienden que para que eso ocurra, las visitas tienen que ser de larga estancia, ¿no? Unas visitas prolongadas, enfocadas a que tengan un sentido de justicia global y ecológico. Yo considero que es probable que esas visitas largas se puedan hacer, pero que es imposible que se pueda producir en un destino alejado ese compromiso democrático cuando se visita a una comunidad desconocida, en un territorio desconocido y a lo mejor al que va solamente una vez en la vida, ¿no?
Eso es difícil que un sistema como el actual, el compromiso sea a través de otras maneras, por ejemplo, el pagar las entradas y pensar que estoy dispuesto a hacer un tipo de consumo de turismo más caro porque estoy dispuesto a pagar, ¿no? Y dices, bueno, pero es que no es bien eso. Igual que la actual filantropía o la, ¿cómo lo llamamos? La caridad, ¿no? Malentendida de doy unas cantidades millonarias, donativos millonarios, pues para proteger algo, cuando en realidad lo que estás haciendo es ese efecto boomerang de la protección, que es exclusivizar, aislar y prohibir que otros puedan consumirlo. Entonces, relacionarlos con los espacios más próximos de una manera más vivida, de un turismo de proximidad que vuelva a lo local, y aquí recuperando palabras de Freya, ¿no? de Freya Higgins, donde es diferente el turismo de proximidad al consumo de espacios excepcionales. A mí me encantaría estar en según qué lugares que muchas veces hemos fetichizado a través de una imagen inducida por los medios y que acaban aislándote de lo que realmente es la realidad. Una anécdota muy rápida, unas vecinas de mi madre que hicieron un viaje turístico de estos de paquetes ya mayores y fueron a la India. Cuando regresan se les pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Y dice, nunca más voy a utilizar mis vacaciones para ver miseria. ¿Qué iban a ver a la India? ¿Qué les habían vendido en el paquete turístico? ¿Y qué es lo poquito que les debieron dejar ver de la vida real? Pero aún así vinieron decepcionadas porque el imaginario que habían construido era una imagen inducida a partir de unos inputs que no eran los suyos. Por tanto, el regreso a lo local, a ese turismo de proximidad donde se conjugue la naturaleza, porque hemos visto que las áreas metropolitanas somos grandes consumidores de naturaleza en el momento en que nos dejan salir, ¿no? Esos espacios también del entorno cotidiano, con un valor integrado, al que nos comprometamos en un sistema de valores más democrático, supondría hablar de el turismo para el buen vivir desde unas visitas comprometidas. Y ahí lo dejo. Sí, tiene que hacer una pregunta Rob, es así como está establecido el guión, que yo sigo, porque es Ernesto que lo ha definido junto con Carla, y supongo que con la gente de Albasud que nos convocan. Y luego damos la palabra, si os parece, al público para que hagáis las preguntas que os parezcan oportunas. ¿Cuál es el nexo entre... claro, ahí no está, está ahí. El que estábamos hablando, el de la revolución conservacionista, y ¿no? ¿Cuál fue el motivo, el puente para ir a parar a este? Bueno, ese libro escribí antes, pero no apareció desde, vale. Es que es lo que me parecía. hasta después. Entonces pienso en los dos libros como dos partes, como un proyecto más grande. Ese libro nuevo es como acerca de ese perspectivo de que hable, que promueva la mercantilización de la naturaleza en forma de esos mecanismos de mercado. Hace como una historia de el crecimiento de esa perspectiva durante más que como 30 años. Y fue como un experimento, ¿no? Como si se puede probar, intentar. Que se puede ganar más con la conservación que en la conversión de bosque y áreas de naturaleza en otra forma económica. Entonces la gente van a decidir hacer la protección en lugar de explotación. El problema es que en realidad no se puede ganar tanto con conservación, se puede ganar mucho más con explotación de la naturaleza. Entonces, después de 30 años, creo que hemos aprendido que esa estrategia en realidad no funciona muy bien. Entonces, hay que
realized. Realizar. Yeah. Sí, hacerse cargo, sí. Hay que Entender. entender que eso es realidad y tratar de encontrar otra forma de protección y por eso hemos pensado en si eso es el problema, cuál puede ser la solución. Y la solución puede ser mover de ese mecanismo de mercado hasta otra forma de distribución. Y esa es la propuesta que hicimos nosotros. Claro. Y quiero decir que esa propuesta no es solamente nuestra propuesta, viene de hay muchos grupos que están promoviendo otro tipo de conservación basado en grupos comunitarios, pueblos indígenas que también están practicando una forma de ese mismo propuesta, pero en la mayoría es como no hablan de lo que tienen en común para poder hacer como una plataforma política para hablar con esas otras perspectivas que están muy bien organizadas y tienen brands muy fuerte y todo eso. Es que después de leerlos, ¿no? Me daba la sensación de que en aquel hay como un previo para entender a dónde llegamos, ¿no? Lo que seguramente de cara a llegar a mayor cantidad de público es más ligero, es más cercano, más factible, más abordable y si interesa la base teórica y demás, volver a aquel. Pero linealmente daba esa sensación y era por eso también que cuando al consultarlo, como luego has dicho que en el de Convivial Conservation, el último, son estudios de caso, creo que se complementan muy bien, como Sí. una trilogía. Más o menos. Bueno, eso era un poco la reflexión. Aquel es duro, ¿eh? Aquel es... Ok. ¿Sí? Ya. Es un poco más denso. Exacto. No sé si Nori quiere decir un poquito acerca de cómo está utilizando perspectiva o explorando En la sus tesis. estudios. En la conservación convivencial. Bueno, sí, Estudios de campo. explico más mi tesis y un poco la relación con la conservación convivencial, porque yo empezaba mi tesis más o menos, en 2019, pero así fuerte durante el confinamiento, y leí la conservación, la revolución conservacionista sobre la conservación convivencial y viví mucho, o como me tocaba mucho, esa idea de superar esa separación humanidad-naturaleza, porque justo en este momento no podíamos salir. Quiero decir, era como un impacto muy importante y era como una motivación muy fuerte de pensar más en esta idea de superar esa alienación que está muy basada en la economía capitalista, creo yo, de crear estos espacios muy separados de la naturaleza que podemos explotar a través del turismo o de todas estas otras industrias extractivas. Y eso fue como un poco mi motivación para indagar más en esta relación también con los turismos, porque viviendo a Mallorca también es el extremo de unas industrias turísticas muy fuertes y muy relacionadas con la explotación de una naturaleza más conservada o no conservada, porque las playas al final no son conservadas muchas veces. Y allí empezaba un poco mi trayectoria de tesis en relación con este libro y bueno, añadí esa experiencia más personal. Muy bien, muchas gracias, Nora. Estamos ajustadísimos al tiempo, tenemos 31 minutos, más de media hora, para debatir, o sea que aprovechar.